están? Bienvenidos a La Lengua en el Sexo, Lingüística y Sexualidad. Hoy tenemos un tema realmente interesante que genera muchas expresiones, es el coito. Y para eso tenemos a nuestros especialistas, Georgina Barraza, doctora en Lingüística. Bienvenidos amigos otra vez a La Lengua en el Sexo y estamos seguros de que el coito les va a interesar. Y también tenemos a Jonathan Altamirano, sexólogo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Y pues retomando que el coito nos va a interesar, vaya que nos interesa y mucho. Perfecto, pues me gustaría arrancar de dónde proviene el coito. ¿De dónde proviene el coito o la palabra? Porque ya son temas distintos. Puede provenir de diferentes formas, ¿no? Pero el término, ¿no? de latín, del griego, ¿de dónde proviene? El coito o coitus viene de una combinación en latín de cum, que en español dio con o co, como cooperación, que es operar juntos. En el caso de coito, coitus es la combinación de cum más itus. Itus es el participio del verbo ir, o en latín el verbo ire. Un coito era aquel donde iban juntos, o estaba y ambos, el hombre y la mujer, iban al mismo tiempo. Ahora, lo importante en el caso del coito es que no por ir juntos tienen orgasmo al mismo tiempo, ¿no? Eso habría que puntualizar, ¿no? Y desde el lado de la sexualidad, ¿qué es el coito? Yo no me... fíjate, la sexología o la historia de la sexología es muy reciente. Incluso podemos hablar que de mediados del siglo pasado a la fecha es muy poco el tiempo que ha transcurrido estudiando como tal. Por eso el tema o el punto, la palabra de coito ha cambiado el término. Es más conocido como relaciones sexuales o relaciones de pareja, en donde ya está inmersa la parte de los órganos sexuales, valga, y que no nada más engloba la relación sexual pene, vulva o pene-pene, vulva-vulva, porque sería como dejar reducida la experiencia de la relación sexual a exclusivo contacto de órganos sexuales. Las relaciones sexuales implican caricias, besos, abrazos, implican palabras, implica presencia, incluso también desde una forma metafórica la ausencia de la persona. Entonces hablamos desde esta parte, desde esta etimología de la misma palabra, nos vamos relacionando en nuestra sexualidad, que sería como el término más adecuado, porque está inmerso mis órganos sexuales, está inmerso mi comportamiento, mi forma de ser y de estar con las otras personas. No queda reducido, Luis. Justamente mencionas los órganos sexuales, ¿no? Creo que dos características importantes del coito es que una es una actividad inimaginable, es decir, por ejemplo, no nos imaginamos a nuestros padres teniendo relaciones sexuales. A tu abuelita. A mi abuelita, por hasta ejemplo. Cierras los ojos, ¿no? Exacto, no es posible, ¿no? mi abuelita no hacía esas cosas. ¿Dónde dejan a las sweetie honey, a las, ¿cómo se llaman estas? Las honey, que son grandma honey. Ajá, no, imagínate, con su cabecita de algodón. En liguero, ¿por qué no? En liguero y baby doll. Y como hay hombres que pueden disfrutar de esas relaciones. No, claro, pero no con abuelitas. Hay de todo en la no? viña del Señor, ¿eh? Por supuesto. Es más, aunque no, en este caso del coito, me parece que sí que ha habido un avance en lo que se concibe como coito, como relación sexual, pero también hay que recordar que la misma palabra coito y la relación, tener relaciones, es un eufemismo, porque no se está hablando directamente de la penetración o de el intercambio, sí, concretamente sexual entre dos personas. Ni siquiera se habla del contacto erótico, Geo. O sea, no hay un contacto de mí desde mi erotismo, desde mi excitación. Claro, sí. La palabra como tal no lo toca. Incluso ni relación sexual, ni relaciones de las sexualidades, no lo toca literal. Queda como muy ambiguo el tema y queda reducido, como bien lo mencionas, exclusivamente penetración, pene, vagina, y deja de lado todas estas experiencias eróticas que implican el contacto, las caricias y, bueno, incluso hasta todas las expresiones comportamentales que hay en relación o alrededor de la sexualidad o de la práctica sexual. Todas estas expresiones que sin ellas muy probablemente no llegaríamos a la penetración, porque son fundamentales los preámbulos
preámbulos para llegar a lo que antes era conocido como coito es fundamental. Y parece ser, por el léxico que tenemos, que lo que focalizamos es la penetración. Sí. Y eso es completamente alejado de la realidad. Pero creo que justamente es por eso que digo, el coito, ¿no? Las relaciones sexuales no se manejan como algo público. Digo, la mayoría de las veces. A menos que veas porno, A menos que entonces ya lo publicas. Pero digo, no es público en el sentido de, o sea, no lo vas a hacer enfrente de tus amigos, muchas veces se hace, pero es justamente que por eso no se hace público, ¿no? Porque se manejan órganos sexuales, se manejan caricias, cosas tal vez que son íntimas. Sí, yo creo que hay una diferencia entre la vida privada, bueno, la vida pública, la vida privada y la vida íntima. Y la vida íntima solamente la compartes con tu pareja. O incluso hay cosas de tu vida íntima que no compartes con nadie, ¿no? Que son solamente tuyas y no necesariamente tienen que ver con la sexualidad. Pero el coito sí es del ámbito íntimo y por tanto tabú y muchas veces prohibido. Por eso la misma palabra no es del todo clara para describir lo que ocurre dentro de las relaciones de pareja o las involucradas, porque no es clara, no es específica, y me parece desde los estudios en sexología muchas palabras se encuentran así. Por eso son tan mitificadas, por eso no son directas y lo único que hacen, bueno, es lo más puntual que se pueda definir con esta palabra. Sin embargo, al estarla desmenuzando vemos que queda muy corta, no deja de lado muchas expresiones y experiencias de la sexualidad y deja esto del coito anteriormente reducido penetración nada más, y todo lo demás queda como border, queda a la línea de... Ahora que lo dices, sí, efectivamente, muchas veces discutimos, hay que utilizar los términos técnicos y los términos correctos para hacer referencia a cada una de las actividades o incluso órganos sexuales. Pero ahora toca el turno a los términos retrosexuales. Como hablamos, son palabras retro, las palabras que tal vez ya no se utilizan tanto. Y es por eso que hoy tenemos dos palabras, ¿correcto, doctora? Tenemos la etimología sexual, que está interesantísima, que es hablar de sexo, que de dónde viene la palabra sexo y de dónde viene la palabra cópula. Pero antes de hablar del sexo y de la cópula y de dónde vienen, quiero recordarles a nuestros amigos y a ustedes también el mito del andrógino, si es que no muy probablemente lo conocen. Los andróginos eran, en la mitología griega, seres que presentaban ambos sexos, tanto el sexo masculino como el sexo femenino unidos en un solo cuerpo. Los andróginos querían invadir el Olimpo, llegar al Olimpo, que era el lugar donde vivían los dioses. Al enterarse de esto, Zeus lo que hace es mandar un rayo que cae sobre los andróginos y los separa, y queda separado el hombre de la mujer. Por eso se pueden en la actualidad hablar de casos como estoy buscando mi media naranja, estoy en espera de mi media naranja. ¿Por qué? Porque desde la tradición griega se piensa que sí, que tenemos un par precisamente por este mito del andrógino. ¿Encontró ya, doctora, su media naranja? Sí. ¿Ya la encontró? Cuesta. Y hay veces que dices, es mi medio limón o mi... Sí, melón, medio melón. Medio melón. No, sí. Yo creo que eso de la media naranja ya nos dirá el doctor si está de acuerdo o no, pero no es necesariamente que complemente al otro, sino que compartan cosas en una relación de sexualidad. Al hablar de las cuestiones de pareja, ya se habla de una totalidad, incluso hay quienes juzgan o critican mucho este término, en particular eufemismo de la media naranja, la otra mitad, etcétera, etcétera. Ya se habla de seres completos que comparten su plenitud con alguien más. A mí lo que me llama mucho la atención es que actualmente esta palabra de andrógino ya no es utilizado desde esta separación hombre-mujer, ya es utilizado desde el contexto de personas que no se alcanza a definir desde su comportamiento, desde su apariencia física, si es hombre o mujer. Queda muy desdibujada esa idea. Entonces esta parte de la mitología que nos narras, me parece que queda muy corta ya a la definición actual, ya es un contexto muy diferente. Bueno, ahora que hablas de este término, más te va a sorprender de dónde viene, por eso el mito del andrógino, de dónde viene sexo. Sexo viene de sexus en latín, y esta es una palabra también que proviene del verbo secare. Wow.
el verbo secare obviamente tuvo varias evoluciones. Pasó en forma directa como secar, pero también tuvo otra evolución que fue segar. Segar, como cortar el pasto con alguna cuchilla, también viene de secare y también viene de sexus, porque sexus es separado. Tengo el sexo femenino y tengo el sexo masculino. Por eso quería introducirlo con el mito del andrógino, porque sí se considera que los dos sexos son complementarios y que están separados. Por eso es que hay un sexo, hay una separación. Para que dentro del término coito, que hablábamos hace un rato, la relación sexual se mantenga, y por eso está muy vinculado a relación penetración pene-vagina, para esta complementariedad. Sí, la unión de un hombre con una mujer, cuando no necesariamente tiene que ver con eso, pero incluso en un término que podría parecer tan neutro como sexo, incluso ahí hay una connotación de separación de lo femenino de lo masculino. Y tenemos también otra palabra, ¿no, doctora? Que es cópula. Cópula viene del verbo copulare, en latín, que es una combinación de cum con apere. Apere es un verbo que significa juntar. Entonces, se junta o se une con alguien. Entonces, la cópula es la unión de alguien con otra persona o con otra persona, no necesariamente hombre o mujer, es la unión solamente. La cópula entonces sería juntura o ligazón. Por eso es que en latín también cópula tenía el significado de matrimonio. Matrimonio. No necesariamente, sí era la unión literal, pero la unión vista a través del matrimonio. Viste a través de la relación, de complementariedad, de la separación, de la media naranja, de la división, o sea... Y también pensar en que si apere significaba juntar o amarrar, y amarrar con alguien, ¿qué significa matrimonio, no? Si es que cópula también era sinónimo de matrimonio, pues que era amarrar con alguien. Sí, atadura, ¿no? Ya el matrimonio muchas veces yo creo que muchas veces atadura Ahora, a alguien. El significado meramente sexual se toma a partir del siglo XIV en el castellano. En latín solamente tenía el significado de amarrar junto y de matrimonio. El de cópula, correcto. Y a partir del de matrimonio obviamente se desprendió, en todo matrimonio hay una relación sexual o coito y por tanto cópula también se empezó a utilizar como relación sexual. Muy bien. Y cópula no depende, el sexo no importa, ¿correcto? Es decir, pueden ser hombre con hombre, mujer con mujer. No, el término de cópula ha tenido una evolución. Retomando lo que mencionabas al principio de las palabras retro, me parece que ya no es un término que se utilice del todo. Es más fácil utilizar el término coito, que es políticamente correcto, es el tecnicismo adecuado. Cópula no es tan utilizado ya desde los tecnicismos en la sexología, precisamente por lo valorativo que es. Finalmente, ¿dónde quedan, por ejemplo, la práctica entre dos mujeres que no tienen una forma, quiero entrecomillar, desde lo estrictamente hablando de la palabra, no tienen una forma de encaje, no tienen una forma de... Y obviamente no implica exclusivamente la penetración. Si coito ya se está modificando el entendido de la palabra, cópula no es ya tan utilizado dentro de la sexología, no es un término muy utilizado por lo valorativo que puede resultar la misma. Okay. También en cópula, en el caso de cópula, me parece, si mal no recuerdo, que sí se mantiene el término, pero para animales. Los animales copulan todavía. Ese es el término técnico, pero no tienen un coito. No. Esa es la diferencia. Lo que hemos hablado de que las palabras van cambiando. Claro. ¿No? El coito ya no es entendido igual hoy que hace 20 años, incluso no nos vamos tan lejos, que hace 20, que hace 30, que hace... Claro. Les mencionaba, a mitad del siglo pasado, con las investigaciones que empieza a realizar Alfred Kinsey, precisamente cambia o se empieza con el estudio de la sexología. O sea, la sexología es una de las ciencias más nuevas que hay con respecto al entendido y al comportamiento humano. Y hoy toca el turno también a las palabras retrosexuales. Continuamos. Y bueno, pues me gustaría saber, doctora, ¿qué otras palabras son retrosexuales? Pues en este caso no vamos a hablar tanto de palabras retrosexuales como de historia y evolución de una palabra en particular, que es virgen.
En la actualidad, virgen se puede aplicar tanto a un muchacho como a una muchacha. Bueno, esperemos que sean muchachos, porque ya a cierta edad ya tienen otros términos, no necesariamente virgen. ¿Cómo qué otros términos, doctora? Pues en el caso de las mujeres, hay más términos en caso de las mujeres, y esos son términos peyorativos, porque si una mujer no se casa a los 30 y muchos, ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama eso? pues puede ser quedada, Quedada, solterona. solterona, pero no solterón para un hombre, y el solterón puede haber tenido una relación, decidir quedarse soltero y disfrutar de la vida, pero cuando te dicen solterona, es un término que sí ofende, ¿no? A diferencia de virgen, ¿no? Una vez más, en esta situación, la violencia de género se manifiesta. En el caso de los hombres, incluso se podía aplaudir hombres que no te llegaban al matrimonio, por lo que hablábamos hace un rato de la cópula, porque no estaban amarrados. Entonces, un hombre soltero sí era como, o es bien visto, quiero entrecomillar, porque también hay una edad que tiene que ver con la relación homosexual, que a los 41 años un hombre no tendría que estar soltero. Puede estar juntado, puede que no exista un matrimonio, pero antes de los 41. A los 41 pasa algo que en otro programa lo hablaremos, que tiene que ver con su preferencia sexual. Claro, ¿no? Soltero maduro, que esa es la frase, soltero maduro, puto seguro. Así es. Y retomando el asunto no de la homosexualidad, sino de la virginidad, también la virginidad es un concepto muy marcado en el que solamente se ve bien, e incluso también que se vea bien se debe criticar que una persona sea virgen, ¿no? Ahora, como les decía, en la actualidad tanto un hombre como una mujer pueden ser llamados vírgenes, en el sentido de que no han tenido actividad sexual. Pero en su origen, virgen solamente hacía referencia a la dama, a la doncella o a la señorita. No podía hacer referencia a un hombre que no había tenido relaciones sexuales. Y si desvirgar ya no se utiliza, ¿qué otras palabras podremos utilizar? ¿Podría ser tal vez perder la virginidad? Eso sería algo que está en uso. Claro, es un eufemismo también, porque no se pierde absolutamente nada, ni se gana absolutamente nada. Es perder la virginidad, en términos mucho más coloquiales, estrenarse. Estrenarse. Pero ya, incluso si hablamos de perder la virginidad, del mismo concepto es que yo, al tener relaciones sexuales con alguien, estoy perdiendo algo. No sé, como hace un momento dije, no se gana, ¿no? Un término completamente retro, pero a ver, una pregunta, pues bastante con todo respeto. ¿A qué edad perdieron la virginidad? ¿A qué edad se desvirgaron? ¿No? Yo no me desvirgué. No, él etimológicamente no pudo desvirgarse. No, etimología. E incluso desde el contexto de la misma palabra, yo no he perdido mi virginidad. ¿Pero a qué edad fue? ¿A qué edad fue? Mi primer relación sexual fue alrededor de los 17 años. Alrededor de los 17. ¿Y usted? A los 19. A los 19. O sea que, según investigaciones, fíjate que ya empezamos tarde. O sea, actualmente las relaciones sexuales inician en los adolescentes entre los 13 y los 16 años. O sea, ya empezamos tarde nosotros. yo creo que empezaron a buena edad, ¿no? Se desflorar. Otro término podría ser desflorar. Pero desflorar también hace referencia, también es un término, sí eufemístico, pero es un término que solamente se puede aplicar a mujeres, no a hombres. ¿Por qué? Porque hasta el siglo XVII, flor era sinónimo de virginidad, de esa... Su florecita. Exactamente, era la florecita de la mujer, ¿no? Es más, esa florecita se desprendía y se secaba, ¿no? Desflorar es únicamente referido a la virginidad femenina. Y esto también nos habla de la gran preocupación cultural que hay por la virginidad de la mujer, pero no por la virginidad del hombre. Ahora se ha retomado el término de virginidad para los hombres, yo creo que también como resultado de esta equidad de género, así como ellas tienen derecho a cuidar su virginidad, también los hombres. Sí, mientras para nosotros los hombres tener 20 años y seguir virgen es algo negativo, claro, aún para la mujer tener 20 años y seguir virgen es de aplaudirse para muchas, y en muchas comunidades, no solo comunidades latinas en general. Pero era sinónimo de virgen la palabra casto, ¿no? Hay dos palabras, virgen y casto, que generalmente tienden a confundirse. Virgen y casto son cosas distintas, amigos. Virgen es aquella persona que no ha iniciado su vida sexual, y el casto es el que no quiere tener vida sexual sin que por ello
no haya tenido vida sexual antes. Por ejemplo, hay mujeres que enviudan y deciden mantenerse castas el resto de su vida, pero no significa que sean vírgenes. O podrían ser virgen por cicatrización, tal vez, ¿no? Por olvido. No, por olvido. Sí, si van al mar con la sal se cauteriza, entonces ya Se repone, no es cola de lagartija. no crece otra vez nada. Pues es que no hay nada que perder. Sí. O sea, volvemos a lo mismo, es deseo iniciar mi vida sexual, el momento de la elección es muy particular, cada persona sabe en qué momento, sin embargo sí se sigue dando todo este peso, esta connotación a lo importante que resulta mantener la virginidad o que se le da precisamente al himen, que eso es para ser más precisos, el peso que tiene la relación con la mujer, el himen, y en el caso del hombre pues no hay ruptura de nada, que es parte también de desflorar. La sábana con sangre, que era como también, como de parte del machismo, era como wow. La desvirgue, sí, por supuesto que tiene que ver con cuestiones culturales, en donde la primera noche que pasábamos juntos, yo ya siendo tu esposa, yo ya siendo tu mujer, él tenía la obligación de sacar al otro día en la mañana y mostrar esta sábana manchada de sangre, que ahí hay otra de las grandes, ¿cómo se llama? Parte de la cultura. Cuando se casaban las personas, donde se preparaba la comida en esas cazuelas, se colgaban como sinónimo de ya se casó, ya acabó la fiesta, entonces se cuelga la cazuela. Si se descubre al otro día que la sábana no está manchada de sangre, se rompían las cazuelas, es decir, se rompía el compromiso que existía ya entre las familias, porque ya la mujer no demostraba ser virgen en ese tipo de contextos culturales. Muy bien, pues interesante los dos temas, tanto virgen, ¿no? Como pues obviamente pues abstenerse, ¿no? Que es el ser casto, que no tiene nada que ver con virgen. Vamos a tener el mapa sexual. ¿Qué es el mapa sexual? Pues obviamente son todas estas palabras interesantes de cada región, ¿no? Y bueno, ¿de qué trata el mapa sexual, doctora? El mapa sexual de hoy trata sobre cómo se dice practicar el coito. No solamente por zonas en América, sino también hay formas que solamente se incluyen en un país o que se usan en un solo país. Tal es el caso, por ejemplo, de Honduras, que tiene quebrarse un culo. Y esa nos queda clarísima, ¿no? Quebrarse un culo. Se van a quebrar un culo. Espero que nadie se lo quebre hoy, ¿no? Espero Bueno, que no. yo espero que desde Honduras sí se lo quieran. Que sí se lo Por favor, desde allá. Por sí. favor, pero terminando el episodio, por favor. Se van a romper el culo. Sí, Vean a el quebrar programa el exacto culo. y después se lo quebran. En Cuba, por ejemplo, se utiliza gozar la papeleta, Usar la papeleta. pero también darse guiso. Y me recuerda un término que se utiliza en México como atascar, Literal. que es muchas palabras sexuales tienen que ver también con el ámbito de la comida. ¿Por qué? Porque el sexo y la comida nos provocan un enorme placer, entonces es Por normal supuesto. que se asocien. En Perú, por ejemplo, se utiliza chifar. En México, cuchiplanchar. ¿Por qué cuchiplanchar? ¿De dónde viene cuchiplanchar? No, es que la verdad es que no sé. ¿Por una plancha? ¿No? Es ¿Por un qué? combinado. El cuchi, del cuchicuchi, que también el cuchicuchi es el coito, y el planchado siempre se tiene que hacer en horizontal. Claro. Entonces, es una asociación entre el cuchicuchi que se hace y la posición que generalmente se toma en el... ¿No será también desde esta parte de cómo se le llama al órgano sexual femenino, que es el chocho, ¿no? O el chuchu, y es cuchi. También el contacto con el cuchi, planche. El cuchiplanche. Pues es el cuchiplanche, pues ahí está toda la alegoría definida. Y porque se aplasta también, ¿no? O sea, al momento de planchar, pues obviamente ejerces presión sobre una tela y pues obviamente en el cuchi, pues obviamente pues, planchas pues, el cuchicuchi, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y hay calor en el Y hay planchado, calor entonces también es Hay importante. humedad para Hay que, humedad. para que Hay se humedad. quite la arruga. Muy También. bien. Que a veces no se quita. ¿no? A veces. Por eso hay que volver al cuchiplanche. Tenemos también en México matar el oso a puñaladas, rechinar el catre. En República Dominicana tenemos toletear. ¿Toletear?
¿No conoces los toletes? No. Sí. ¿Cuáles son los toletes? Por favor, Le falta experiencia al instrúyanme. caballero. O a lo mejor así está bien, pero también tendrías que considerar buscar un tolete. Un tolete es Sí, una por especie de macana, de más Lo que muy son los delgadito. policías, Los ese es policías. llamado el tolete. Ese es el tolete, ¿no? El tolete, entonces toletear a alguien es practicar el sexo con esa persona. Ujú. También en República Dominicana es rapar o raspar, y rapar o raspar otra vez retoma el significado de fricción que hay en la relación sexual. ¿Por qué rapar? Si, al final de cuentas, digo, no estamos... es decir, porque por la fricción. Bueno, tampoco Porque estamos raspar se raspando, entiende. ¿no? Porque que también habría, recuerdo, rayar yuca, que por ejemplo es en Cuba, donde tampoco se está rayando nada en el acto sexual con un hombre que hablaba de la masturbación. Son asociaciones que se le van dando a las prácticas sexuales. O sea, como no podemos hablar directamente de erotismo, ni de coito, ni de relaciones sexuales, encontramos palabras o acciones que simulen el acto sexual sin que se hable directamente de. Es como son las palabras encubiertas y protegen precisamente la intimidad, la sexualidad de las personas. Muy bien. Ahora también, por ejemplo, en Uruguay y Argentina tenemos desaprecharse, pero esto es practicar el coito después de una larga abstinencia. Es como después de ser casto un tiempo, practicar el Bueno, coito. debe ser tocar el cielo, ¿no? Yo creo que imagínense, de abstenerse, imagínense, ¿cómo será? ¿Cómo se llama la palabra? Es Desaprecharse. Hay que Que desde allí también se habla de atorarse en el acto sexual de los seres humanos para no decir relación sexual. No me voy a atorar con mi pareja. Y me voy ahí a abrochar. literalmente van juntos, como en el coito, Sí. etimológicamente, ¿no? Por supuesto. En Perú, Bolivia, Chile y Panamá, por ejemplo, se utiliza cachar o cacharse. ¿Por qué Nos cachar? estamos cachando. O sea, se avienta y órale. No, ¿cómo? Ok, Ahora, ya sé cómo tiene que me tener voy a cuidado porque en otros países efectivamente cachar es agarrar. Claro. Y en este caso es practicar el coito. Y sí, muy probablemente tiene que ver con la posición sexual o con también agarrar. con agarrar y esta parte de la recepción del semen, que finalmente ese es el objetivo desde un contexto heterosexista, cachar el semen, sostenerlo, mantenerlo, y que incluso si nos vamos a la respuesta sexual humana, en el momento del orgasmo femenino, previo al orgasmo femenino, se forma el capuchón en el útero o una tienda de campaña, se le llama así, que precisamente se acomoda para recibir el semen, y el útero en el momento del orgasmo baja y desciende en movimientos musculares finalmente para poder ayudar al espermatozoide a entrar al útero. O sea, la imagen que tenemos de que el espermatozoide cruza y sube no es del todo correcta, sino hay un movimiento pélvico que genera, entonces desde ahí también se cacha. Ahora, por ejemplo, en Chile, Argentina y Uruguay se utiliza serruchar. Serruchar. Pero serruchar es el movimiento o moverse un hombre durante el coito. ¿Por qué? Porque el que serrucha es el hombre. Piensen en una relación sexual tradicional, ¿no? Donde la mujer está en posición horizontal y él está en posición de misionero, por ejemplo, y él es el que está penetrando. Entonces, sí es el movimiento del serrucho el que se asemeja al movimiento que hace el hombre en el acto sexual. Pero entonces una mujer no puede serruchar. Sí, claro. Es decir, la serruchan. Se serrucha a una mujer. Mira, siendo más actuales, sí una mujer puede también serruchar, ¿no? ¿Cómo una mujer puede serruchar? Ay, Dios, bueno, sí se serrucha sola. No, a partir del claro. movimiento se puede serruchar sola. Es que el serrucho es el falo. Una vez más tiene esa forma fálica, Sí. ¿no? Igual que el puñal, el oso apuñaladas, tiene la forma fálica. Obviamente la mujer no se va a apuñalar sola, pero sí puede tener movimiento pélvico. Incluso hay infinidad de posiciones que permiten el movimiento de la cadera, el movimiento del cuerpo de la mujer para serruchar ella sola. Por eso es que en Chile, Argentina y Uruguay, serruchar significa solamente el movimiento, que el El hombre ir y venir. se mueve. Perfecto, pues me encantó ese término de serruchar. Pero tenemos también ahora, Georgina, el mapa número 2, ¿correcto? Vamos al mapa número 2, amigos, y ahora vamos a hablar de las palabras relacionadas con el coito solamente. A ver, en Chile se dice cacha, catrenol o pato.
En Perú, caché, cachirulo, chuculún y tire. ¿Por qué tiré, Georgina? Tiré suena como, obviamente, el desechar tal vez, la expulsión tal vez del semen. No necesariamente, porque en México recuerdo, y creo que también en algunas partes en Centroamérica, se dice tirar para realizar el coito. Me la tiré. Ah, claro. También lo utiliza, es una palabra ya más moderna, no tan antigua, no tan retrosexual. Y si ya aquí las chavas utilizan el término de me lo tiré también. Me lo tiré. Sí, tuve sexo con él. ¿Utilizan ustedes el término tirar? Es decir, me lo tiré, ¿lo utilizan o no? No, bueno, yo no. ¿Tú? Sí. ¿Sí? Sí, claro. Sí, ¿La tiraste? Es parte de lo que hemos hablado, de que las palabras juegan un papel importante a la hora del cachondeo, de estar con la pareja o no con la pareja, ¿no? Con los cuates también. Es más, es Creo una que palabra muy amigos, utilizada entre claro. los hombres, entre los hombres bugas, heterosexuales, del me la tiré. Ahora, que recuerden que yo soy mujer y Sí. en mi generación todavía las mujeres no se tiraban a los hombres, los Pero hay hombres se mujeres. tiraban a... Ay, mi generación, bueno, Geo, tú. Bueno, yo no voy a decir qué edad tengo, pero sí, yo todavía tengo, soy parte de una generación en la que el léxico, mucha parte del léxico que antes se consideraba masculino, era mal visto que se dijera por mujeres. Y ahora las jovencitas, las adolescentes... Ya lo usan. Y además lo utilizan con una tranquilidad que yo escucho y hasta me sonrojo. Y mira que para que yo me sonroje... Creo que, bueno, ya lo hemos mencionado, ¿no? Todas estas palabras tienen un tinte muy valorativo, muy machista, misógino. Obviamente las mujeres no tenían forma de poder utilizarlas o hablar con respecto a ellas. También tiene una connotación clara de objeto sexual, ¿no? Y yo la tiro y yo la domino, semejante a lo que estábamos hablando sobre posesión, por ejemplo, ¿no? Claro. Honduras. En Honduras tienen un montón de términos. Nuestros amigos de Honduras no me dejarán mentir. Chicotazo, machucada, montada, pandeada, pasada de violín, pullón, trucutú. Que no, a lo mejor nosotros no reconocemos algunas, pero si nos dicen vamos al trucutú, pues sí lo entendemos, ¿no? Sí, es así. Me gustaría explicar chicotazo. ¿Por qué chicotazo? Bueno, chicotazo de repente podría ser tal vez un lazo, una soga. ¿No? El chicotazo es el golpe, ¿no? Ya el que da el chicotazo es el golpe, ya el sonido como tal. Supongo que a partir de... No he estado en Honduras ni he entrevistado a ninguna persona de allá, oriunda de allá, pero supongo que tiene que ver con el sonido que se va dando durante el acto sexual. El contacto de piel con piel tiene, que en México es otra forma de decir vamos a aplaudir, ¿no? Por el sonido que emite. Y, por ejemplo, machucada suena, pues obviamente a, no sé, si algo te aplasta. Te aplasta, correcto, pues te machucas. Pero la machucada que vendría siendo, pues obviamente la introducción del pene a la El vagina. estar encima de la persona, ¿no? Okay. No, y no necesariamente. Me parece que lo importante que hay que subrayar aquí es que muchos de estos términos sí podían tener una connotación en la que el sujeto, el que actuaba como agente era el hombre, pero que en la actualidad se han vuelto neutros y que también una mujer puede machucarse a un hombre. Sí. ¿Ha machucado usted, Georgina? Sí. Hoy no, pero sí. Pero es importante, creo que de repente también... no. La tarea, Georgina, La tarea. saliendo de aquí. Corriendo. Bueno, ahora Puerto Rico, ¿qué les parece? Chingoteo y clavada. Nos queda clarísimo, Que se ¿no? entiende perfectamente, pues clavas. ¿No? Vamos a clavar. Vamos a clavar. Bueno, ahora pasemos al Salvador. En El Salvador es chihui, chingadera, enhebrada, huichihuichi, limada, lime, metida. En Cuba también hay muchísimos términos, es cuchún, cuerazo, linga, cingado, cinguela, templadera, fierrazo en Argentina, fierro, ñaca ñaca. En México recuerdo que tenemos el chacachaca. Ñaca ñaca. Y en Argentina es el ñaca ñaca. Aquí en México sería como ñaca ñaca, en esta parte de terror, de miedo. De muertos, tal vez. Ajá, y allá en Argentina es como ñaca ñaca de ñaca ñaca. De ñaca ñaca. Ahora, en Bolivia tienen algo parecido que es el fliqui fliqui. En México, que a lo mejor
no lo conocen, es el malacatonche. 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 No, ese no. Ahora, en Paraguay, tranza, que por ejemplo en México y Centroamérica es otra cosa, la tranza. Ecuador, verguiza. Verguiza. Ahora, ¿qué palabras compartimos varios países? Cepillada lo comparte Honduras, Bolivia y Chile. Cepillada, ¿por qué cepillada? Estábamos discutiendo el otro día ¿Por el roce? despeinar la cotorra. Despeinar la Y cotorra. es por la misma relación. Cuando tú cepillas a alguien, los cepillos tienen cerdas, Claro. que es frotar el pubis, más bien el frotamiento de pubis. Por eso sería cepillada. Hace un momento les dije chacachaca en México, pero no nada más es México, Honduras, Nicaragua y Perú. Entonces, si llegan a Perú, no hay problema, entienden lo de chacachaca. Chichadera, en República Dominicana y Puerto Rico. Jaleo, que también se entiende, República Dominicana, Puerto Rico también. Chucuchucu, Honduras, Nicaragua y Panamá. Aquí en México, si dices vamos al chucuchucu, también se entiende. Pero por el chacachaca. Por el chacachaca. Es variante del por chacachaca. asociación de palabras, hay varias que digo, sí podríamos entenderlas. Que O sí se eso podrían es lo entender. interesante de este tipo de palabras, que como son juegos muchas veces de sonido, al saber que son juegos y que no tienes un significado claro, si más bien es como la reproducción de un sonido, en automático los asocias a los referentes sexuales, ¿no? Nos quedamos con varias palabras, ¿no? Comentábamos el chucuchucu, chacachaca, ¿no? Para coito. Pero seguimos, hay más palabras, no hemos terminado. Hay muchísimas palabras más y aquí viene una que es interesante que comparte Honduras y El Salvador, que ya en otro episodio habíamos hablado de cosa. Pero cosa en El Salvador también significa coito. Y volvemos a este uso de palabras que no son nada claras sobre lo que se está refiriendo. Cuando yo utilizo cosa o utilizo eso, en realidad el referente queda en la indefinitud, ¿no? No se sabe bien a bien qué se está haciendo. Sí, muchas veces se entiende, por ejemplo, cosa como el órgano reproductor masculino o femenino. También hablamos también que menstruación muchas veces Es para se le puede cosa. llamar cosa. Sí. O sea, la cosa puede ser cualquier cosa. La cosa no queda Exactamente. nada claro. Pero a diferencia de cosa, por ejemplo, también en Honduras y en El Salvador está el empierne, que queda clarísimo. que es muy bonito. Es para coito. En México también está el empiernado. El empiernado, Vamos a pero el empierne no. empiernarnos. Sí. Y sería el verbo empiernarse. Ok. O dormir Pasa de cucharita. Ay, qué bonito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso, doctora? No, mejor explícanos tú, no me digas que no conoces dormir de cucharita. Esa sí no te la creo. A veces, Yo me, de sabía, repente. yo me sabía esa, la de dormir como tamal. Y el tamal, obviamente, es Envuelto, ¿no? Está envuelto. Es envuelto. como En Guatemala y un preparado en Centroamérica y México, el tamal es un alimento muy sagrado. común, ¿no? Sí, Hecho y de maíz. Perfecto. ¿Qué otra palabra tenemos, doctora? Talco. Talco. Y me vas a preguntar por qué. No, talco en Honduras y El Salvador también. ¿Por qué talco? Pues, ¿Por talco qué se suena les polvo, ocurre que sea talco? ¿no? es como el polvo. Ajá, en España es utilizado el término polvo. Polvo. Vamos a echarnos un polvo. Y es de rápido. Pero Rapidín. el talco, a diferencia de, bueno, sí el polvo se relaciona, pero el talco tiene un color que es blanco. Por la Ah, asociación por la de asociación colores. con el semen. El mañanero. El mañanero en México, Perú y Argentina. Eso es muy curioso porque México y Perú o México y Argentina no colindan y aún así tienen el mañanero. El mañanero para estos países es el coito, pero al despertar. Que es muy rico, ¿no? Yo creo que siempre, bueno, en los hombres obviamente despertar con esta erección y que de repente hay un mañanero es increíble. Es muy Pero bonito. si luego te tienes que ir a trabajar y no hay el Pues un rapidín, apapacho. como comentábamos, ¿no? Manuela de Palma 5 también se puede También socorrer. se puede, también es muy se puede. socorrida en esas mañanas, en esos despertares mañaneros. Qué rico. Ahora, también en El Salvador y Nicaragua, la molida. La molida. Y sí, se muele, ¿no? ¿Se muele? Sí. ¿Has sentido molidas de repente, Georgina? No, porque no he estado en esos países, entonces tendría que estar. En México, todo el mundo la conoce. México, Guatemala, Honduras y El Salvador, un palito. Palito. Echar un palito. Vamos a echarnos un palito. Vamos a echarnos un palito. También Y en México vamos a echarnos un palenque. también un palenque. Y cuando el palito en serio es en serio, porque el palito puede ser o muy corto o pues
un palito cualquiera. Cuando es en serio un palito, es palo. También en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Ecuador. O sea, el palito es como la referencia y el palo es me eché un palo. O sea, ya fue seguro. Ese sí fue en serio. Ok. El palito, pues, el diminutivo lo... Sí, no. Un palito, pues cualquiera. Ahora, palomazo, por paloma. Guatemala y Honduras. Pisada, que esto es muy, para algunos países nos podría sonar incluso más con referencia a animales. Por ejemplo, las aves se pisan al momento de la cópula. Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica utilizan pisada. Tiro, para Bolivia y Paraguay. O volado. ¿Por qué volado? Volado para Suena Honduras la suerte, y ¿no? Nicaragua. Pues sí. Suena de a ver qué toca. Ahora, el asunto es que para México, por ejemplo, volado significa otra cosa, que es, sí está el asunto del albur, pero también un volado es una relación sexual... Esporádica. Sí, bueno, ni siquiera esporádica, tal vez única, ¿no? Me eché un volado por ahí. Con alguien extraño tal vez, con un desconocido. Un amigo en una fiesta, que no necesariamente sea tu pareja sexual, pues un volado. Yo lo podría asociar como a esta parte del quedó o no quedó embarazada también. ¿No? En esto que hablas de la suerte, pues me aventé el volado con mi novia y a ver qué pasa. Creo que también va hacia ese... Pero también volado puede ser matrimonio, ¿no? Me aventé el volado de irme a vivir con mi novia. El significado de las palabras puede ser, depende del contexto en el cual estés. Claro. Porque también el volado es, en las fiestas barback, por ejemplo, es el volado, me infecté o no me infecté. Tengo el bicho o no lo tengo. Es como... Claro. Muy ambiguo el término Muy de bien. volado. Pues estamos llegando casi al final del programa. Me gustaría que cada uno pues me diera sus conclusiones de todo lo que hemos estado hablando. Así que, Georgina, por favor. Pues una de mis conclusiones, o mi conclusión central, sería que el coito en Latinoamérica, por lo que hemos visto, por el caudal léxico tan extenso que hemos visto, sí es un referente importante para la sexualidad. No tanto, aunque esto sí es importante subrayarlo, no tanto como otros referentes. Ya en otros episodios veremos, por ejemplo, la homosexualidad masculina. Coito tendrá aproximadamente unas 80 palabras distintas en toda América, que no es poca cosa para hablar del coito, pero los homosexuales tienen, hombres homosexuales, casi 300 términos. Wow. Entonces, esto sí nos habla de que el coito sí es un referente importante, pero no tan dentro del gran ámbito de la sexualidad, no es de los más relevantes. Ya veremos después unos muchísimo más relevantes para la cultura latinoamericana. Muy bien. Jonathan. Mientras exista la forma de poder encontrarle el erotismo con estos que hablábamos de tener relaciones sexuales y que sean aplicables dentro de la pareja, pues vamos en donde estemos a aprendernos los nombres para poder llegar seguro a tener algo con alguien en ese espacio del planeta Tierra. Muy bien. Pues yo espero que allá en casa hayan pues aprendido un poquito más, que se hayan familiarizado con la palabra coito. Yo los invito a que no se pueden perder nuestra próxima emisión de La Lengua en el Sexo, porque va a haber mucha más información. Así que no se despegue de La Lengua en el Sexo. Me despido, nos vemos en la próxima y recuerden que si la lengua está en el cuerpo, también puede estar en el sexo.